Bienvenido y buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea el momento que usted haya elegido para ver esta explicación. Se trata de un resumen de la última conexión que hicimos el día sábado 3 de julio, referente a la segunda unidad. Iniciamos. Hablamos en nuestra primera presentación de lo que es el mismo proyecto audiovisual, verlo como un proyecto. Hablamos del término de producción, que es la organización, control y coordinación de los diferentes procesos de elaboración de un programa de radio o televisión, con el fin de obtener la mayor calidad con el mínimo tiempo y costes posibles, mediante la correcta gestión de los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, cuyo objetivo es obtener un adecuado equilibrio entre costes y beneficios. Es el término que estamos manejando. Hablamos también de otro término que va muy ligado con, que es el proyecto, un proyecto de la planificación y la ejecución de una serie de acciones que, siendo su fin el conseguir un objetivo determinado, se llevan a cabo. Hablamos de que un proyecto es la ideación de una tarea determinada para la cual se establece el modo en el que se va a realizar. De esta forma, en el proyecto se debe recoger una planificación del conjunto de actividades, así como una forma de llevarlas a cabo. El proyecto también debe incluir el detalle del conjunto de recursos y medios necesarios para llevarlo a cabo. Vemos que el proyecto conlleva al inicio a la planificación, tiene que responder al qué y el cómo lo vamos a hacer. En la ejecución nos enfocamos más en los recursos y en las acciones para llegar a los objetivos. Hablamos también de la figura del productor. Y habíamos dicho que, bueno, es una figura importante. Relativamente tenía que tener muchos conocimientos de términos genéricos para poder llevar a cabo en su función como gestor, que es la que se entiende, y más adelante vamos a hablar sobre eso, como el productor ejecutivo en muchos casos, dependiendo de la estructura de la producción y el tipo de producción que sea. Recuerden que hablamos de producciones televisivas, radiales y producciones cinematográficas. Y entre la producción cinematográfica y la producción televisiva principalmente, hay diferencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Hablamos de la figura del productor y lo que tiene que dominar, digámoslo así, lo que tenemos que conocer nosotros, ya sea por teoría y en práctica principalmente, pero conocer en el punto en la parte de la creación, hay que ser creativos. En la parte de la organización, saber cómo poder organizar el capital humano. Entonces debemos conocer esos detalles técnicos, la parte técnica y la parte artística en el capital humano. Cuando hablamos del personal técnico, estos camarógrafos, sonidistas que están dentro de la producción. La parte artística es nuestro talento, nuestros presentadores, nuestros actores. En la parte de conocimiento tenemos que saber la tecnología audiovisual, qué equipo se está utilizando, qué es lo más reciente, puesto que digamos que, como un ejemplo, en esa parte de la tecnología, tengamos que comprar un equipo y bueno, hay el presupuesto suficiente, ¿qué equipo compro? A veces digamos, un lente, porque la producción exige, digamos, tomas panorámicas, ¿qué tipo de lente voy a utilizar? ¿Qué tipo de lente voy a comprar? Y entonces debemos conocer sobre la tecnología que hay y el equipo que se utiliza. Obviamente también mucho sobre los procesos de producción, que es la preparación, producción, postproducción y emisión.
a tomar en cuenta eso. Hablamos también de las funciones de la producción y realización, cómo de cierto modo son polos opuestos, puesto que mucho de producción tiene que ver con la parte administrativa, también tiene que ver con creatividad, y la realización es meramente la parte, digámoslo así, la parte artística de la creación del proyecto. Hablamos de la figura del productor, hicimos una comparativa de las funciones de productor, director. Hablamos también de la producción audiovisual como negocio. Hicimos una explicación más o menos de cómo era al inicio. Si recuerdan, la radio no era un medio como de comunicación solamente y no se había visto la parte de la comunicación, para los anunciantes, el interés del manejo de masas. Poco a poco, tanto la radio y la televisión en su momento fueron dedicándole y abriéndole espacios a lo que es la publicidad, la presencia de un producto, de una marca. En estos tiempos hablamos de marcas, de una marca en un medio de comunicación. Entonces, básicamente, esto fue lo que hablamos en esa primera unidad. La segunda unidad trata de la preparación de proyectos y sus características. Hicimos una comparativa en cuanto a los cargos de la producción de la televisión con unas similitudes y diferencias con la producción cinematográfica. Hablamos del productor ejecutivo, la figura del productor ejecutivo. Antes, ¿por qué? El porqué de hablar de estos casos, porque en esta unidad conoceremos y analizaremos puntos fundamentales en la preparación del proyecto. Entre estos se da a conocer qué conlleva la debida gestión de un proyecto, para saber además la definición e implementación del DPA más adelante, que es el punto intermedio entre la segunda unidad y la tercera, que es el desarrollo de proyectos audiovisuales. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y referente a los cargos de producción, necesitamos profundizar un poquito y analizar los cargos más comunes que podemos encontrar en una producción, con la finalidad de identificarlas dentro del desarrollo de un proyecto, específicamente haciendo una comparativa del mundo de la televisión con las producciones cinematográficas. Bueno, entonces tenemos esa primera figura, que es el productor ejecutivo. La escuchamos y vemos en los créditos. El productor ejecutivo realiza la gestión administrativa de la producción y evalúa ideas para proyectos audiovisuales. Supervisa las series o programas desde el punto de vista artístico y financiero. Es una supervisión. Revisa las cuestiones inherentes a derecho de transmisión de los programas, condiciones de las diferentes contrataciones, mecanismos de comercialización y distribución de los programas a su cargo. Similitud. Muchas veces se llega a considerar el showrunner un productor ejecutivo. Más adelante vamos a ver el showrunner de esta figura, al estar directamente relacionado con la contratación de personal y la supervisión del lado artístico del proyecto, al igual que el productor supervisa el área financiera. La diferencia es que no realiza la parte técnica que le pertenece al director. En la producción cinematográfica, a diferencia de la televisión, el productor ejecutivo se podría decir que es el dueño del proyecto audiovisual. Es el que se encarga del financiamiento de la obra y él será el encargado de escoger al director y al productor para desarrollar esa producción. Hablamos la figura del productor. Es la persona que lidera el grupo de trabajo y por lo tanto será quien defina el concepto del programa y calculará el presupuesto que se utilizará para poner en marcha la propuesta. El productor como jefe decidirá el talento que estará al frente de su proyecto, así como a quienes lo acompañarán en el proceso para poner al aire la iniciativa audiovisual. Dependiendo del programa, el productor
se reunirá con los escritores para afinar detalles que permitirán obtener el producto final deseado. También contratará al director. Otra de las funciones a desempeñar será guiar la dirección general de la producción. Similitud. Al igual que el productor ejecutivo está relacionado con el área financiera y la selección de talentos. También definirá el tono del programa y puede compartir la parte técnica con el director, en especial en transmisiones en vivo. Vemos muchos productores que están encima de su producto, como se dice. Diferencias. Aunque en televisión el productor parezca estar envuelto en todas las áreas, la parte creativa parece estar más relacionada con el showrunner y el director. En producción cinematográfica, el productor administra los recursos humanos y financieros que facilitan el camino de la creatividad del director. A diferencia de la televisión, no se ve envuelto en la parte técnica ni artística. Además, es el responsable de la selección de todo el crew del proyecto audiovisual. Es la cabeza del equipo de producción, se encarga de tomar las decisiones, planificar y procesos y la gestión administrativa, es decir, velar que todos los detalles estén listos en el momento de la producción. Otra figura u otro cargo es el showrunner que tanto hemos mencionado hasta el momento. Es la persona encargada del trabajo diario de un programa o serie de televisión y cuyo objetivo es dotar de coherencia a los aspectos generales del programa. El showrunner normalmente suele ser uno de los guionistas o creadores del programa y se encuentra envuelto en la parte creativa del proyecto. Puede elegir y liquidar intérpretes de la serie y solo responde ante la productora. Similitud. Íntimamente cercano al trabajo creativo que realiza el director. Tiene la autoridad para decidir sobre los talentos en cuanto a contratos y despidos, al igual que el productor ejecutivo y el productor. Diferencias: no toca el lado financiero ni técnico del proyecto. En comparación con la producción cinematográfica, el término showrunner parece exclusivo de la industria televisiva, pues en el cine los directores se encargan de toda la parte creativa de la producción. En cambio, el trabajo del showrunner en televisión está por encima del director y sus decisiones. Este rol de showrunner lo vemos en las series de televisión, puesto que a veces le dicen que es el malo, pues el que quita y pone personajes por encima del guión. Y como ven, él es el que tiene que darle, tomando el ejemplo de la serie de televisión, él es el que tiene que darle ese seguimiento, esa continuidad. Y nos damos cuenta en los créditos, cuando inician los capítulos de nuestras series favoritas, donde se habla, ves y se pueden ver el cambio a veces de guión escrito por fulano. Cambian los personajes y el showrunner es el que permanente está en todo el proceso, en todos los capítulos, dándole ese seguimiento, esa continuidad tan importante a la producción. Y como habíamos dicho, es exclusivo del mundo televisivo. El director. Las funciones del director de televisión varían conforme se trate de una producción en vivo o una producción pregrabada. En los dos casos es responsable de supervisar la colocación de las cámaras en los elementos de iluminación, micrófonos y elementos de apoyo. En una producción de ficción, su rol es similar a la de un director de cine, haciendo sugestiones a los actores, ciertas direcciones, indicando al operador cuándo comenzar y finalizar la grabación. En emisiones al aire, en vivo, es la persona que determina y supervisa la iluminación, emplazamientos de cámara, escenografía, ambientación y caracterización. En similitud, comparte la parte creativa de la serie con el showrunner. El productor puede verse involucrado con el director en aspectos técnicos y creativos como con el director, perdón.
Diferencia, no toca el área financiera ni administrativa del proyecto. En comparación con la producción cinematográfica, en las series de televisión compuesta de varios episodios, el papel del director puede diferir del rol de director de cine, pues solamente trabaja en uno o varios episodios en lugar de ser el autor de su totalidad. En ese caso, el control creativo está más bien en manos del showrunner de la serie o del productor del programa. Podemos variar de directores también. Hasta aquí esta comparativa. Hablamos de la producción audiovisual como proyecto. La producción audiovisual entra en la categoría de proyectos que requieren planificación y gestión, analizándolo como un proyecto que es lo que nos compete. La producción audiovisual puede definirse como el proceso de búsqueda, selección y gestión de aquellos recursos financieros, humanos y materiales necesarios para transformar una idea, concebida o adquirida, en un producto audiovisual, sea un largometraje, una serie de televisión, un programa de entretenimiento. En otras palabras, consiste en la planificación, organización y control de un proyecto audiovisual. En este sentido, la producción se asemeja a la dirección o gestión de proyectos empresariales, donde el reto consiste en obtener un determinado producto o servicio mediante la correcta combinación de tres variables: tiempo, costes y calidad. Más adelante vamos a hablar sobre eso, entendiendo esta última como el nivel de recursos y resultados. Todo director de un proyecto empresarial, se trate de levantar un edificio o fabricar un nuevo modelo de un automóvil, tiene como objetivo lograr resultados con una calidad determinada, utilizando un determinado nivel de recursos dentro de un coste acordado y en el tiempo previsto. En cada caso, estudiará cuál de estas variables tiene prioridad y tomará las decisiones pertinentes. La producción audiovisual se encuadra en esta misma realidad. La industria del cine, la televisión, incluso los videojuegos se definen como una industria basada en proyectos. Los videojuegos se lo he mencionado puesto que ya han evolucionado tanto en los últimos años, puesto que muchos se basan en historias, desarrollan historias de personajes y conlleva también una producción. El productor, al que podemos identificar con el director o jefe de proyecto, debe lograr un contenido audiovisual de una calidad determinada dentro de un coste fijo y un tiempo establecido. Tenemos una gráfica aquí que queremos compartirle. Aquí está. Esto es lo que estamos hablando. Las tres variables que se manejan en un proyecto audiovisual. Un proyecto requiere planificación, en el primer punto que vemos en la gráfica. Requiere planificación y gestión, o sea, una producción cinematográfica, pone en juego un fuerte capital, numerosos recursos humanos y material que hay que organizar y coordinar para obtener el producto deseado dentro de los límites fijados de costes y plazos y calidad. Lo mismo ocurre en la producción televisiva. También hablamos de inversiones trascendentales o trascendentes. ¿Por qué? Como requiere inversiones cuantiosas, está destinado a conseguir un resultado de entidad y consecuencias posiblemente trascendentes. Tiene esas consecuencias para la empresa
e incluso para el conjunto de la sociedad. ¿Qué queremos decir con eso? Con esas inversiones trascendentes, muchas veces se juega el futuro, digámoslo así, económico de una empresa, de un canal de televisión y se pone, se dice, toda la carne en el asador o la mayoría y apuestan por un proyecto. Por eso ven que a veces vemos un bombardeo de publicidad, puesto que ese canal está apostando por ese proyecto. Digámoslo así, una novela nueva, y más que todos los programas de producción nacional, como hay un programa que está saliendo los miércoles en la noche en TVN y se ha estado bombardeando y se está haciendo toda la promoción, puesto que hay una fuerte inversión. Hablamos también de que tiene que haber una coordinación estricta. El margen de la cantidad, calidad y coste económico de los recursos humanos y materiales lo depende del tamaño de cada proyecto concreto. Se han de poner en juego recursos muy diversos y variados, en lo que dificulta la gestión de los mismos, al obligar a coordinar muy estrictamente el uso de cada recurso y a trabajar armónicamente con especialistas provenientes de campos técnicos a veces muy alejados. A veces necesitamos especialistas, digamos que a veces vamos a hacer una escenografía, necesitamos desarrollar una escenografía para ese proyecto, pero necesita unos ciertos detalles técnicos. Muchas veces se estila enfocarnos en otros campos, digamos que queremos desarrollar un proyecto de carnavales, digamos, ya entonces nos vamos con esos especialistas, buscamos un especialista en la creación de carros alegóricos, que directamente no tiene nada que ver con televisión, entonces tenemos que saber cómo administrar esos recursos, cómo desarrollar esos proyectos con esos especialistas que no están directamente, muchas veces que no están directamente ligados con el mundo de la televisión. Cada proyecto es diferente, cada obra es diferente, las circunstancias difieren de un caso al otro, eso lo tenemos que tomar en cuenta también. Más aún en aquellos casos como la televisión, donde el aporte creativo y la originalidad son consecuenciales al producto. En definitiva, no hay dos obras iguales y cada proyecto es diferente. Puesto que no es lo mismo desarrollar un proyecto, digámoslo, en verano, con el mismo concepto y lo desarrolla a mediados de año, el comportamiento del público es distinto, el público objetivo al cual nos dirigimos es distinto, y por eso hablamos de esas variables que hacen que una obra sea diferente de las demás por todos esos conceptos. Y también se observa, y tenemos que estar pendiente de que hay continuos cambios y transformación y hay influencias externas. Si el proyecto es de importancia, su gestión resulta compleja, es inusual y está sometida a fuertes influencias externas como entornos políticos, social y económicos. No es extrañar que pueda finalizar en ocasiones en un fracaso estrepitoso y más frecuentemente lejos de conseguir los objetivos de resultados, costes y plazos previstos. Estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta al momento y a los que nos tenemos que digámoslo así, que nos enfrentamos. Y ya habíamos dicho en la planificación gestión, en la inversión trascendentes, tenemos que tomar en cuenta que algo bien puede ser inversiones importantes. Tenemos ya una coordinación estricta, tenemos que tomar en cuenta que cada proyecto es diferente y ese continuo cambio y transformación con muchas influencias externas. Vamos a ver ahora las variables del proceso de producción audiovisual. Las tareas, elementos y dimensiones fundamentales de cualquier producción audiovisual pueden reducirse a estas tres variables que anteriormente habíamos mencionado y que vamos a profundizar: tiempo, calidad y costes.
Estas tres variables se interrelacionan, no se pueden ajustar una sin que se afecte a las otras. El productor debe encontrar el equilibrio entre cada una de estas variables. Puede ser que una de ellas tenga prioridad sobre el resto a lo largo de todo el proceso, o más bien que las prioridades vayan cambiando según las distintas etapas o según circunstancias adversas. A la hora de gestionar un proyecto, el productor debe hacerse varias preguntas. Y es lo que vamos a ver en esta primera variable. Y estas son las preguntas que el productor debe hacerse para iniciar y para ir desarrollando. En cuanto al tiempo, se debe saber cuánto tiempo se dispone. ¿De cuánto tiempo se dispone? En 3 meses vamos a desarrollar un proyecto, digámoslo así. Bueno, son 3 meses, hay que ponerlo. ¿Cuál es la fecha de entrega? Estamos haciendo un proyecto para, digamos, para diciembre, para la época de Navidad. ¿Qué plazos intermedios existen? Debemos conocer eso también. ¿Cuánto tiempo requiere cada una de las actividades clave? Es otra, según en el grupo de preguntas, importante. ¿Qué tiempo? Cada cosa, ¿qué me lleva? Por eso que hablamos que el productor debe conocer de esos procesos. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que debo hacer primero? Si se trata de un proyecto en exteriores, tengo que gestionar rápidamente los permisos, más que todo en estos tiempos que hay de pandemia, etcétera. ¿Cuál va a ser el ritmo de trabajo medio? O sea, ¿cómo vamos a ir desarrollando esto? Es necesario coordinar el trabajo en distintas zonas horarias. Si tenemos invitados que vamos a incluir, digamos, ahora con esto de la virtualidad, si tenemos que coordinar eso con especialistas, si hacemos conexiones internacionales, tenemos que saber si sí o si no, o sea, de eso depende del proyecto. ¿Y qué actividades pueden realizarse simultáneamente en lugares consecutivamente? ¿Qué medidas de control temporal pueden utilizarse? Eh, simultáneamente, por eso hablamos de los procesos que se ven y van corriendo simultáneamente, valga la redundancia. Simultáneamente se puede gestionar permisos y simultáneamente se puede ir eligiendo o se puede ya ir adquiriendo la parte del vestuario, digámoslo así. Se pueden ir haciendo los castings para ir desarrollando. O sea, ahí determinamos como, en cuanto a la variable de coste, cuál es el presupuesto total. La pregunta del $1.000.000, o sea, la clásica, y de qué margen disponemos, cuál es el presupuesto por partidas, cuáles son las tareas más urgentes, cuál es el calendario de pagos y vencimiento, cuál es el calendario de cobro e ingreso, qué problema de liquidez puedo tener. A veces vemos como proyecto, vemos de 3 perspectivas, positivo, negativo y algo muy, o sea, de la manera muy positiva, de la manera neutra, digámoslo así, y ante un panorama muy negro, digámoslo así. Son esas 3 perspectivas a las cuales tenemos que analizar esto. ¿Cuál es la relación entre costos fijos y variables? ¿Qué penalización o conversión económica existen? ¿Cuál es el porcentaje de beneficio? ¿Y cuáles son los criterios de control presupuestario? En cuanto a la variable calidad, ¿cuál es el nivel de calidad que se requiere alcanzar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué metas se pusieron? ¿Con qué nivel de recursos se cuenta? Importante saber con qué hay, y si tenemos que alquilar equipo, digámoslo así, si tenemos que tenemos que contratar gente extra, todo eso influye en la calidad para agilizar procesos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, qué tipo de recursos son prioritarios y qué herramientas de control de calidad se necesitan para darle este seguimiento. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a las variables. Y hablamos también de el DPA, que es el desarrollo de proyectos audiovisuales, desarrollado por un guionista, productor, realizador argentino, apellido del Teso, y
Se dice que es el conjunto de procesos sistematizados que se realizan previos a la preproducción, que llevan a la concreción de la carpeta de desarrollo del proyecto. La finalidad del DPA es obtener los recursos para producir y comercializar una obra audiovisual. Recuerden que nosotros en este mundo nos basamos en la comercialización y tenemos que ver si es un proyecto que vamos a vender, a presentar, que dónde van a salir esa financiación, ese financiamiento, si es un proyecto llevado por un canal de televisión, cómo van a salir esos recursos también a modo de patrocinio, modo de canje. Vamos a hablar del taller 2, ya bueno, ya entrando en las actividades que están aquí en esta unidad. Construya un mapa conceptual basado en el material visto de esta unidad, en el texto que tienen, y tiene un 10% de la nota final. Vamos a hacer un mapa conceptual que nos queden esos términos bien definidos y bien analizados y bien desarrollados para nuestro avance, para nuestro desarrollo profesional. Hacemos también, a modo de parcial número 1, vamos a leer. Se le solicita que lea, analice y entregue un resumen de las páginas 48 hasta las 53 del libro que habíamos dicho en un inicio, que sería uno de nuestros libros de texto fundamentales, y este es Fundamento de Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales, del autor Alejandro Pardo Fernández. Vamos a hacer ese resumen de la página 48, o sea, a partir de el 2.4 en adelante, punto 2.4 en adelante. Este libro lo podemos encontrar en la biblioteca virtual. Es un 15% y lo entregamos el 14 de julio. En el documento dice 11, si no me equivoco, un fallo ahí. Es para entrega del 14, igual van a ver esa disposición en la plataforma. Este es el libro, la portada del libro que vamos a estar desarrollando y que necesitamos hacer ese resumen. Así que nos vemos este sábado, recuerden, desde las 9:30 en adelante. Ya tienen el link nuevo en su mensajero, el cual nos vamos a estar conectando los siguientes sábados. Así que espero que estén bien. Nos vemos.